buenas noches. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Yo estoy contento de estar hoy aquí. Antes estaba pensando que tenía ganas ya de empezar, y eso que el viernes pasado, después de la asamblea, que llegaba a casa, ¿no? Pues ya eso, viernes por la noche, cansado, deseando abrirme ahí una cervecita y cenar tranquilamente con mi mujer, recibí un mensaje, ¿no? Diciéndome que si podía hablar hoy, y de repente, ¡ay, madre! Se acabó de terminar. Así que me tuve que abrir 2 cervezas al final. Pero bueno, luego pensaba que según ha ido pasando la semana y ahora que ya se acercaba el momento, pensaba que es chulo poder compartir pues, bueno, las cosas que tengo en la cabeza, mis comeduras de tarro, ¿no? No sé, las vueltas que le doy a las cosas y que quizás, por gracia del Espíritu Santo también, ¿no? Pues haya otra gente a la que le pueda servir. Como os decía antes Sonia, os voy a hablar sobre lo que la Iglesia podemos ofrecer a la sociedad hoy en día, ¿no? Lo que nosotros como cristianos podemos ofrecer a este mundo en el que vivimos, que muchas veces, no sé, a mí me parece tan extraño, pero que por otra parte estoy convencido de que está muy necesitado, ¿no? Pues de lo que es la Iglesia, de lo que es el cristianismo y de lo que es Dios mismo, ¿no? en la vida de cada uno de nosotros. Y eso, bueno, pues partiendo de lo que os decía, ¿no? De que estamos en una sociedad extraña, en la que todo se vive muy emocionalmente, en el que hay muy poco espacio para la reflexión, para el debate sincero, en el que bueno, todo es como muy exagerado, ¿no? y todo se lleva mucho a los extremos. Y ahí en ese ámbito, pues nosotros yo creo que tenemos que encontrar nuestro espacio, ¿no? La Iglesia durante muchos siglos tuvo muy claro cuál era su papel en la sociedad y lo ejerció, y durante mucho tiempo ha sido referente, ¿no? para la humanidad. Pero ahora no es así. Hemos ido perdiendo ese espacio. A la Iglesia ya muy poca gente la escucha. Los cristianos somos los que estamos así más pendientes de ello. El resto de la sociedad prácticamente se fija en ella, pues casi que para criticar o para sacar las cosas malas, pero no la utiliza como un referente, pues eso, no sé si decir, moral, estético, un referente social, ¿no? de lo que puede aportar a la sociedad. Y yo quería apuntar hoy pues, 3 cosas que a mí me parece que nosotros deberíamos pelear por ocupar ese espacio, ¿no? O por intentar dar eso que tenemos, dárselo a la gente. La primera de ellas es que, también pensando en lo que la gente necesita, tenemos que conseguir que nuestra forma de vida le haga la vida más fácil a los demás también, ¿no? Ya Jesús en su momento dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, ¿no? Y yo creo que eso debería ser una máxima dentro de la Iglesia. Buscar o crear entornos, ¿no? en los que la gente pueda descansar, pero no pueda descansar, me refiero que no llegues y puedas estar ahí una tarde tranquilo hablando un rato, sino que la globalidad de tu vida pueda descansar, ¿no? en ese espacio. Evidentemente, plantear esto como dentro de la Iglesia Universal es complicado, ¿no? Yo creo que hay que bajarlo a agrupaciones, a situaciones más concretas, ¿no? A comunidades, a parroquias, a grupos de oración, a ese pequeño núcleo de gente que tienes a tu alrededor o que estás formando a tu alrededor, y que vive desde la fe, desde el Evangelio, y que tiene que intentar organizarse para que todos sus miembros, para que la gente que esté ahí pueda tener una vida más, pues eso, más sosegada, más centrada en las cosas importantes, y que no sea una carga más en sus vidas, ¿no? Yo creo que la gente está necesitada de poder vivir con una especie de colchón o de paracaídas, ¿no? Sabiendo que el suelo no se va a caer debajo de tus pies. Y estoy pensando ya sobre todo en cuestiones materiales,
cuestiones de organización familiar, del día a día, ¿no? Tenemos que ser esa mano, ¿no? que nos sostiene, ¿no? Me acordaba cuando lo preparaba de don José de Vilaplana, ¿no? José Vilaplana, que fue obispo aquí de Santander, sobre todo en los principios de la comunidad, ¿no? Sobre todo no, era obispo de Santander cuando la comunidad estaba empezando. Y yo me acuerdo de que cuando él predicaba en las confirmaciones de los jóvenes siempre ponía ese ejemplo, ¿no? De que nosotros teníamos que ser un poco como el cuerpo de Dios, de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Teníamos que ser su boca, teníamos que ser sus manos para sostener, para abrazar. Y pensaba en esa imagen, ¿no? de que las comunidades, de que la Iglesia tiene que dar ese sostén, ¿no? Y pensaba también en el proyecto que tenemos aquí en Fe y Vida, en el proyecto que nosotros llamamos Hogar Fe y Vida, ¿no? Que busca un poco eso también, ¿no? Como darle un espacio seguro a gente que tiene necesidades, que ellos de normal, pues más o menos se pueden valer por sí mismos, pero necesitan tener la seguridad de que un día no se van a quedar en la calle o de que alguien va a estar a su lado cuando tengan un problema, porque los problemas van a seguir existiendo, ¿no? Y los tenemos todos y eso no va a desaparecer, ¿no? Muchas veces lo que necesitamos simplemente es alguien al lado o un grupo de gente al lado en quien podamos confiar, en quien podamos apoyarnos y que sepamos que va a estar a nuestro lado, ¿no? en todas las circunstancias. Dentro de todo esto, pues lo mismo, ¿no? Algo de lo que adolece esta sociedad, pues es de relaciones seguras, ¿no? De relaciones personales en las que, bueno, te puedas apoyar, te puedas fiar, y yo creo que nosotros ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Yo creo que como cristianos, que como personas convertidas, tenemos la capacidad de aportar y de ofrecer a la gente que se acerca a nosotros, pues relaciones de confianza, de amor, relaciones de perdón, de empatía. La gente se equivoca y cometemos errores y somos incoherentes. Y ya está. Yo, por ejemplo, con mi familia vivo así. Yo reconozco sus errores, sus fallos, pero no me planteo dejarlos atrás, ¿no? O no estar junto a ellos cuando lo necesiten. Y yo creo que es algo que tenemos que exportar a la gente que se nos acerca. Tenemos que exportar esa seguridad en las relaciones, ese saber que la gente con la que te rodeas te quiere, te soporta, te ayuda a crecer, te ayuda a ser mejor persona, y que eso no depende de cómo tú te comportes, ¿no? Sino que es una especie de contrato que ya firmas cuando llegas aquí. Y lo que digo, creo que es algo que nosotros podemos aportar, ¿no? Porque es algo que normalmente la sociedad no tolera, que en las relaciones personales fuera de aquí, en otros ámbitos, la gente no tolera, ¿no? Y cuando algo se empieza a hacer demasiado pesado, demasiada carga, pues enseguida corta y dice, mira, yo no tengo por qué soportar esto, ¿no? Todo esto que se habla últimamente mucho de las relaciones tóxicas y que es cierto que existen, ¿no? Y que a veces no hay que sucumbir a ellas, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos o podemos aportar esa seguridad, ¿no? Esa seguridad, esa confianza que nosotros tenemos en el Señor, en que lo que vivamos aquí no es tan crucial porque hay otra vida después, y que podemos vivir con otra seguridad ese tipo de relaciones, ¿no? Y yo creo que es algo que podemos aportar. Y luego, de la misma forma, me parece que si conseguimos hacer esto, si conseguimos crear estos espacios seguros en los que la gente pueda descansar, en los que la gente pueda ser ella misma, pueda sentir la seguridad y la confianza, ¿no? de que se puede equivocar, de que puede errar, yo creo que nos convertiremos en influencers, ¿no? Que están tan de moda ahora, que se ven tanto y que en realidad, bueno, lo que vemos es una imagen de esas personas, ¿no? Y nosotros, yo creo que con nuestro estilo de vida, si lo llevamos al extremo, si verdaderamente vivimos como cristianos,
como lo que estamos llamados a ser, yo creo que podemos ser un polo de atracción en el que la gente, probablemente la gente más necesitada, ¿no? Quizás alguien que tenga estas necesidades cubiertas no se acerque a la Iglesia, y es probable que tampoco se acerque al Evangelio, porque al final a Jesús te acercas cuando tienes necesidad, cuando te sientes solo, cuando te sientes desamparado y cuando necesitas que algo se solucione en tu vida, ¿no? Y Jesús es lo que vino a hacer, ¿no? Jesús predicaba el reino, la venida del reino, pero para él era algo muy, muy real, no era algo que era para la segunda venida, para cuando todos resucitásemos, todo esto. Él predicaba el reino para la gente que estaba allí, ¿no? Quería terminar con las injusticias, quería que la gente viviese mejor, quería que no se les cargase con leyes estúpidas. Y nosotros yo creo que podemos o debemos hacer lo mismo, ¿no? Debemos convertirnos en gente que, no sé, me salía como pensar en nosotros como parábolas, ¿no? Como que nosotros fuésemos ejemplos, ¿no? de lo que es el reino de Dios, ¿no? De que cuando alguien se acerque a ti o cuando alguien venga pues, aquí a Fe y Vida o a cualquier otro sitio, pueda sentir que eso es un trozo del reino y que de eso es de lo que hablaba Jesús. La siguiente punto que creo que la Iglesia tiene mucho que aportar, pues es su sabiduría y su experiencia. La Iglesia lleva siglos acumulando experiencia en cómo tratar al ser humano, en conocer al ser humano, en conocer las relaciones del ser humano con Dios. Tenemos kilos y kilos o sea, muchísima experiencia, ¿no? Y sabemos muchísimo. Yo creo que probablemente no haya institución en el mundo que sepa más que la Iglesia, ¿no? Y yo creo que es algo que podemos aportar. Yo creo que hemos perdido batallas en esto, ¿no? En lo que sería la sabiduría, ¿no? Se me ocurre el ejemplo por ejemplo, de la espiritualidad, ¿no? Yo creo que pues lo mismo, no creo que, bueno, no sé, quizás en algunos ámbitos de Oriente pues sí que haya, bueno, sí que tengan mucha experiencia también en cuanto a espiritualidad, pero lo que la Iglesia ha vivido, ha investigado, ha experimentado con la espiritualidad es brutal. Yo creo que no tiene comparación, ¿no? Y sin embargo es una batalla que hemos perdido, ¿no? Nadie, muy poca gente en nuestra sociedad tiene como modelo de espiritualidad a la Iglesia, ¿no? La gente se ha ido más pues por otros lados, ¿no? Pues por el tema de la New Age, por las filosofías orientales, por otros tipos de espiritualidades, y nosotros nos hemos quedado relegados, nos hemos quedado como una especie de, bueno, pues de bichos raros, y toda esa experiencia que tenemos no podemos transmitirla porque nadie nos escucha. Y es una pena que a día de hoy nos encontremos ya en esa situación, ¿no? Pensaba que todas estas cosas, o sea, hemos acumulado muchísima experiencia, muchísima sabiduría, pero tenemos un problema, y es que somos incapaces de transmitirlo hoy en día. Antes, cuando estaba preparando esto, me venía la imagen de una biblioteca muy grande, ¿no? Y me acordé de la película del El nombre de la rosa, ya una película que tiene sus años, ¿no? Pero bueno, que transcurre en una abadía en la Edad Media, ¿no? Y en esa abadía hay una biblioteca enorme, o sea, con cientos de miles de ejemplares, ¿no? de libros, bueno, pues lo más puntero en esa época y todo lo que había, ¿no? Libros exclusivos, ¿no? Que solamente estaban allí. Y nadie podía acceder a ella. Pues los 4 monjes que vivían allí, los 4 monjes que pasaban por allí, pero el resto del pueblo, el resto de la gente que vivía alrededor de esa abadía, que eran todos analfabetos, no tenían acceso a todo ese conocimiento, ¿no? Y esa imagen me parecía que era muy comparable a lo que vivimos ahora, ¿no? O
Somos incapaces de transmitir ese conocimiento porque la gente no lee ya buscando eso, porque la gente no nos quiere escuchar buscando eso. La gente tiene otros lenguajes, otros códigos y nosotros de momento no estamos conectando con ellos. Entonces todo eso que tenemos que aportar, todo eso que tenemos que decir, no lo estamos consiguiendo. Y tenemos que encontrar tenemos que encontrar métodos y sistemas para conseguir transmitir todo eso que nosotros sabemos. Todo eso que puede hacer que el hombre sea mejor, que el hombre crezca, que el hombre madure, que el hombre se acerque a Dios, que pueda cuidar de la tierra, de la creación, que pueda asociarse, que entable relaciones entre sí con la gente diferente a él, pues que sean buenas para todos. Tenemos tantas cosas que aportar y somos incapaces, no podemos, nadie nos escucha y si alguien nos escucha enseguida se aburre porque somos muy pesados. Y es así, yo creo que tenemos que asumirlo y tenemos que rompernos la cabeza para ver cómo conseguimos transmitir esto. Y yo aquí reivindico, para mí, para la gente que habla, para la gente que escribe, para la propia Iglesia, reivindico la posibilidad de equivocarse, ¿no? Es cierto que, bueno, pues que Dios se ha revelado, que la Iglesia, bueno, pues tiene esa verdad, ¿no?, de la revelación de Dios, pero a veces a mí me parece que somos un poco prisioneros de esa propia revelación, ¿no? Tenemos tanto miedo de equivocarnos, de fallar en algo de lo que decimos, de nuestro discurso, que lo hacemos muy complicado, ¿no? Y yo creo que, y esto igual no sé si es una herejía, ¿no?, pero yo creo que Jesús se equivocó también, que cometió errores, ¿no? Y yo siempre me hace mucha gracia el pasaje este del Evangelio, ¿no?, en el que hay una mujer que se acerca a Jesús, ¿no?, que le pide que cure a su hija, pero bueno, ella es extranjera y Jesús le dice que él no ha venido para los extranjeros, ¿no? Y ella insiste y le termina diciendo eso, ¿no?, que hasta los perros comen de las migajas de sus amos. Y de repente Jesús dice, parece como que Jesús dice, joder, pues esta mujer tiene razón, yo estaba aquí en plan borde de decir que yo no he venido para ti, y al final le hace caso y atiende a su petición, ¿no? Y él, bueno, no sé si esto era un plan ya que tenía previsto, pero parece que no, parece que Jesús se da cuenta de algo, ¿no? Él estaba actuando de una manera y la actitud de esta mujer le da a entender que quizás puede estar equivocado, ¿no?, o que atienda su súplica, ¿no? Y Jesús lo hace. Y yo pienso que nosotros tenemos que sentirnos más libres, que la propia Iglesia tiene que sentirse más libre también, ¿no?, de equivocarse. De la misma forma pienso que hay errores que no se puede permitir, que situaciones como los abusos sexuales y todo esto que tanta cola trae, no nos lo podemos permitir, ahí no podemos errar, ¿no? A día de hoy todavía salía hoy una noticia de una rueda de prensa, ¿no?, del portavoz de la Conferencia Episcopal, pues diciendo que hablando sobre el número de abusos, ¿no?, de sacerdotes que estaban siendo investigados, ¿no?, en los últimos 20 años y tal, y todavía parecía que sí, que la Iglesia lo estaba investigando, pero que como que no estaba tan mal, que no se había equivocado tanto a la hora de tratar este tema. Yo creo que hay situaciones con las que no se nos perdona, no se nos perdonan ese tipo de errores y de fallos, no se nos perdonan los fallos cuando estamos hablando de dinero, no podemos fallar ahí porque son cosas que esta sociedad no perdona. Es muy hipócrita para otras cosas, pero hay ciertos temas en los que no tolera que cometas fallos, ¿no? Sin embargo, en otros, pues en el tema del discurso, de que tú pruebes, de que intentes hacer una cosa nueva y resulta que no era lo que esperabas y te equivoques, esto va muy rápido y lo que ayer valía, mañana está obsoleto, ¿no? Entonces, no sé, yo os animaría a intentar pues arriesgarnos un poco, ¿no? En la parábola de los talentos, el único que es, entre comillas, castigado, al único que se le echa algo en cara es al que no arriesgó.
Yo no sé qué hubiese pasado si, y no lo sé, y me lo he preguntado mucho, si los que invirtieron 10 y ganaron 100, si lo hubiesen perdido. No sé cómo los hubiese tratado el Señor, siempre he tenido esa duda. No sé si cuando tú arriesgas y pierdes, cómo te trata el Señor, pero no dice nada de eso, dice que el que no arriesga es el que pierde. Y a veces me parece que a la Iglesia hoy en día al menos le pasa un poco eso, ¿no? que tenemos miedo a arriesgar y a veces perdemos, al final perdemos porque nos estamos quedando atrás en muchos aspectos de esta sociedad y que nos va a costar mucho volver a coger el paso, ¿no? Y por último, y creo que lo más importante, al final, a lo que estamos llamados desde el principio es a proclamar el amor de Dios. O sea, ese tiene que ser nuestro discurso siempre. Tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, constantemente. La buena noticia, que Dios nos ama, que Dios te ama a ti, es lo que, o sea, el mayor tesoro y el mayor valor de la Iglesia es poder hablar de eso, poder predicar eso y conseguir transmitir eso, ¿no? Conseguir poner a una persona delante de Dios y que entre los dos entablen una relación, ¿no? No hay nada más importante que eso y al final es donde nos jugamos nuestra vida y donde la gente se va a jugar la suya, porque podemos hacer todo lo que os he dicho antes, podemos crear entornos de confianza donde la gente pueda estar bien, podemos enseñar a la gente cómo crecer, cómo madurar, cómo tener relaciones sanas, pero si no tengo amor no soy nada. Si ya puedo bailar, puedo cantar, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero si no consigo transmitir el amor de Dios, nada de eso tiene sentido. Nada de eso tiene sentido porque es lo único que nos hace diferentes, es lo único que nos salva y es el mandato que Jesús nos hizo, ¿no? Expresamente. Y pienso que es lo que tenemos que cuidar, ¿no? En el momento de la conversión, yo recuerdo cuando yo tuve mi experiencia de conversión, que va a hacer ahora ya 25 años, llegué a un lugar que para mí era, bueno, no era familiar, pero era agradable. Y allí entré en una oración con un grupo de gente de mi edad que hacían una música que no me resultaba del todo extraña. Y bueno, pues por mis circunstancias personales tuve una experiencia de encuentro con Dios y a mí eso me cambió la vida. No sé, conmigo había otra gente que era, bueno, que iba por primera vez también, que parece ser que tuvo una experiencia parecida, ¿no? O al menos así lo contaban, ¿no? Y luego ellos no continúan en la fe, ¿no? Yo no sé por qué yo sigo y otras personas no, y es algo que me pregunto muchas veces. Pero yo sé que mi proceso fue ese, que yo me encontré con Dios y a partir de ahí pues fui experimentando muchas de las cosas que os he contado antes, ¿no? Yo me encontré con una familia que me trató como tal y para mí ahora mismo pues mi comunidad es mi familia y yo creo que es una de las razones de las que hoy esté aquí, ¿no? Y durante todo este tiempo yo sí que puedo percibir que yo he seguido orando mucho, he seguido pidiéndole a Dios que estuviese en mi vida y sé que hay mucha gente que ha orado por ello, ¿no? Porque yo esté hoy aquí. Y yo, por ejemplo, es algo que a los chicos a los que yo acompaño, ¿no? Que ya aprovecho y les mando un saludo desde aquí, que seguro que me están viendo, que les insisto mucho, ¿no? que al final todo te lo juegas con la relación con Dios, que es importante que ores, aunque parezca una pérdida de tiempo, aunque no sientas nada, aunque te sientas ridículo, aunque sientas que no cambia nada en tu vida, es lo único que hace que las cosas cambien y es lo único que va a hacer que permanezcas fiel, que estés cerca del Señor y que puedas percibir tu vida de una manera diferente, ¿no? y de una forma más global, ¿no? Pensando ya no solamente en el tiempo que estemos aquí, que va a ser complicado porque va a tener sus altibajos, va a tener sus momentos buenos y sus momentos malos, pero que se acabará, ¿no? Y que nuestra vida, que nuestra existencia, aun cuando parezca que se termina, va a continuar.
y esa relación con Dios es lo que nos va a salvar, ¿no? Y esto es todo. Yo creo que estas tres cosas que, bueno, que seguramente que puedan parecer muy, bueno, pues muy obvias y seguramente hay otras cosas importantes, ¿no? que la Iglesia puede aportar a la sociedad. Pero bueno, yo es algo a lo que últimamente le estoy dando muchas vueltas y que quería compartir con vosotros, ¿no?